Biblioteca Popular Mariano Moreno. Sí, el senador Rodrigo Borla va a dar a conocer esta primera semana de reforma de la Constitución. Escuchamos. Nos vamos al estudio. La comisión el día miércoles, antes de ayer, ahora tenemos un Zoom a las 11 y estamos viendo reuniones cada 2 o 3 horas porque, bueno, ayer a la mañana, hoy es viernes, el miércoles, si ayer a la mañana jueves, se habilitó la mesa de entrada hasta el 27 de julio. Todos los proyectos que la sociedad civil quiera presentar, que los partidos quieran presentar, que los legisladores quieran presentar, que los profesionales quieran presentar, entra por mesa de entrada y se deriva de esos proyectos a las comisiones. Aparte de los temas que son más conocidos, está también la incorporación de los nuevos derechos, la cláusula Malvinas, que es un tema que nos interesa mucho, el tema de los pueblos originarios, el tema de defensa del consumidor. Estos días veía que alguna gente aquí en San Justo escribía por Facebook, me mandaban captura. Nadie habla sobre el tema de la educación. No, la educación tiene un capítulo especial en la Constitución actual. La Constitución de 1962 tiene 9 capítulos, 9 secciones, 9 títulos para que lo definamos. Mire, el Estatuto de López de 1819 también tenía 9 secciones, pero eran 59 artículos. Esta Constitución tiene casi 120 artículos y uno es específico de educación, que se va a modificar. ¿Por qué? Porque ese artículo fue muy importante en 1962, pero en 1962 la educación secundaria no era obligatoria, hoy es obligatoria, no existía la tecnología, la comunicación eran distintas, no existía la inteligencia artificial. Bueno, hoy se habla mucho de educación emocional, las nuevas formas de educación. A ver, seguramente en la Constitución se van a poner aquellos puntos, generales. Porque hay gente que nos está pidiendo que pongamos en la Constitución prohibir los lomos de burro en las rutas. Bueno, esta es una Constitución, digamos, no es una ley. Después va a haber muchas normas transitorias, por ejemplo, a partir de qué año va a ser la reelección, o a partir de qué año no se pueden reelegir más los legisladores, o los concejales, o los intendentes. Así que bueno, y también un poco explicar esto, que hay dos realidades de la convención. Una, ahora visto que es para los medios de comunicación, cuando se prenden las cámaras aparecen todas las discusiones, digamos, casi vedetongas o de los programas de Chimento, y después cuando vamos a definir en las comisiones como pasó, fue todo por unanimidad. El reglamento, como digamos que hasta ahora es lo más importante que se ha votado, tiene 89 artículos. Únicamente hubo disidencia parcial en 2 de los 89. Y también, bueno, obviamente un hecho que nos dolió mucho fue el día lunes a las 9 de la mañana, cuando estábamos reunidos para comenzar a las 10 el juramento, nos enteramos de esta descompensación de Alejandro Oliveras, que se transformó en un ACV isquémico, que bueno, hoy está luchando por su vida, obviamente. Ojalá que todo termine muy bien. Desgraciadamente tuvo una operación antes de ayer, digamos, para descomprimir un poco la inflamación de su cerebro. Estábamos juntamente con el doctor Poletti, que es el intendente de Santa Fe, pero que fue el director del CUYEN, estábamos el lunes, y al mismo momento que ya estaba peleando por su vida, había gente que estaba pidiendo para que no asuma, digamos. No sé si no leían la información. Y también hablaron que se demoró la jura. Bueno, se demoró la jura 1 hora justamente porque teníamos una convencional que era la presidenta de un bloque que había tenido una elección muy importante porque había logrado tener 3 convencionales. Por eso esta es una convención hasta el momento de 68 convencionales, que tiene que ser de 69. Vamos a esperar una semana más y en función de los informes médicos se avanzará en el reemplazo de ella, porque así lo establece el reglamento, digamos, de la convención. Pero bueno, también ahí se demostró, muchas veces se demuestran en estas situaciones los valores humanos o se demuestran las miserias humanas. En algunos casos ese día se vieron muchas miserias humanas. 8 comisiones, usted va a presidir una de ellas. ¿Es la más importante dentro de todo el ámbito de esta convención? No es la más importante, todas son importantes. Una habla de derecho, deber y garantía, que es la comisión número 1. Una habla del sistema del Poder Judicial, la otra sobre el régimen municipal y lo que va a ser el tema de las autonomías, otra que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, que ahí se incorporan todos los nuevos derechos, y la mía tiene una particularidad que seguramente va a tener, no sé si va a tener muchos pedidos de reuniones de la sociedad civil, pero sí va a tener mucha visibilidad el día que se voten los dictámenes. ¿Por qué? Porque ahí puede estar la definición después de... Un comediático. Sí, hay personas que hablan para el show y personas tenemos que estudiar y definir, digamos, hoy estamos estudiando las constituciones de las otras provincias, estamos estudiando las constituciones de los otros estados supranacionales de otros países. La historia constitucional de Santa Fe es muy rica. En cuanto a la parte mía de lo que es la parte de poder legislativo, poder ejecutivo, estamos haciendo derecho comparado contra constituciones. Las constituciones
más modernas del punto de vista de sus últimas acciones fueron la de Jujuy y la de Salta, la ciudad de Buenos Aires también. Por ejemplo, va a haber una discusión sobre el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía General y la Defensoría General, si van a ser órganos de nuestro poder, si van a depender del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Bueno, en el país la mayoría dependen del Poder Judicial, salvo la de Salta y la de Jujuy. Bueno, va a ser un debate muy interesante. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar, por eso yo pido la disculpa del caso, yo lo hacía con la gente del departamento, yo estuve en Santa Fe, me fui el domingo al mediodía, las reuniones de bloque son los domingos a las 6 de la tarde, de Unido, digamos, y vamos a tener reuniones de comisión los martes a las 11 de la mañana de mi comisión, y los jueves a las 11 de la mañana, y solamente va a haber todos los viernes sesiones de acá al 12 de septiembre, que es la fecha límite para tener una constitución. Queremos llegar a esa fecha, no pasamos del 12 de septiembre, porque una de las constituciones, te diría que para mí fue la más moderna, hoy mismo, una constitución de avanzada, que fue la de 1921, que fue la constitución del Partido Demócrata Progresista, con mucha fuerza de Sandra Torre, como se pasó el plazo de la Convención Constituyente por ley que se había establecido, la línea de necesidad, el gobernador Mosca la derogó, no la puso en funcionamiento. A los 11 años después, cuando asume Luciano Molina, un gobernador del PDP, va a poner en funcionamiento, que estuvo 3 años únicamente, la Constitución de 1921. Por ejemplo, esa Constitución decía que el Estado debe ser laico, la laicidad del Estado, que justamente ese fue el motivo, hubo 2 motivos por el cual no se puso en aplicación esa ley, que fue una esa, la laicidad del Estado, y otra, el régimen electoral. Ustedes se habrán visto ayer que hubo una reunión, estuve justamente, lo encontré en otro lugar, al padre Matías Vecino, el actual arzobispo auxiliar de la provincia de la diócesis de Santa Fe, que estuvieron reunidos con los masones. Se reunió la Iglesia Católica con los masones. La verdad que fue una noticia muy linda porque, bueno, también, hoy por hoy, nuestra idea es que la Constitución reconozca a todas aquellas religiones que tienen reconocimiento, obviamente, jurídico en la República Argentina. Y eso también abriría un poco lo que tiene que ver con la laicidad del Estado. Pero bueno, Santa Fe desde 1819 fue la primer provincia que tuvo una constitución. Y no olvidarnos, ahí encontramos un poco lo que fue la constitución de 1962, por 2 cosas. Una, porque es la que está rigiendo actualmente, la que vamos a modificar. Pero la modificación nuestra es una modificación parcial. La de 1962 fue una modificación total de la Constitución. Un artículo que nunca se tocó, ni la del 21, la Constitución de 1900 con la modificación de 1907 tenía 146 artículos. En el año 21 se modificaron 145. Uno solo quedó vigente, que es el que dice que todas las autoridades tienen residencia en Santa Fe. A la gente, ¿qué le importa eso? Muy poco. Pero nosotros hubo un embate donde hubo gente que vivía en Buenos Aires, que son legisladores de Santa Fe, pero viven en Buenos Aires, 2 de ellos, puede ser, donde planteaban que la capital de la provincia sea Rosario. Bueno, algunos todavía en Buenos Aires piensan que hoy todavía que la capital es Rosario. Bueno, eso ni que vengan a de huella, digamos. Vamos a mantener, obviamente, por una cuestión histórica, digamos. Quien fue el fundador de esta provincia, en el sentido, digamos, histórico, político y constitucional, es el general López. Nos dio la Constitución de 19, nos dio la bandera de la provincia en agosto de 1822, y fundamentalmente también parte de esta Constitución tiene que ver con que, la idea es poner en el preámbulo, en algún lugar que nos habilite la Constitución, hablar de poner la palabra general López y federalismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos los mismos debates que hace 200 años atrás, del famoso puerto y aduana de Buenos Aires, o una capital macrocefálica y un interior, digamos, totalmente raquítico. Bueno, en ese sentido estamos trabajando porque hay intenciones. Cuando se hablaba de unicameralidad y bicameralidad, ¿cuál era el objetivo? Que desaparezcan las representaciones territoriales chicas. O sea, hoy si habría unicameralidad, no tendríamos ni un diputado de San Justo, ni de Garay, ni de San Javier, ni de Iriondo, ni de 9 de Julio. Habría 9, 10 departamentos sin representante. Y el Senado, como el cargo de vicegobernador, fue creado en 1872 justamente por aquel hombre que fue nuestro segundo fundador de San Justo, que fue el gobernador Simón de Iriondo. Simón de Iriondo hace 2 constituciones, la de 1872, 2 modificaciones, y la de 1883. Y la de 1972, no me quiero olvidar, estuvo presente el ingeniero Héctor Escota,
quien fuera intendente de San Justo, quien fuera, bueno, por todo sabido, administrador provincial de vialidad, una referencia en su momento de la Unión Cívica Radical Intransigente, y también encontramos que Miguel Neme, que figura como convencional constituyente, pude conseguir hacer las 1.278 páginas que son la versión taquigráfica de la reforma constitucional de 1962, y figura Miguel Neme de gobernador Crespo. Ahora estamos buscando, justamente, ¿verdad?, con la familia Neme acá de San Justo, a ver, o sea que hubo dos convencionales constituyentes en el sentido de San Justo. Francisco Angeloni, acá en la calle, que tenemos acá cerquita, estuvo en la Constitución de 1921. Salvador Caputo, el fundador del Litoral, que se fundó 3 años antes, fue convencional constituyente en 1921. Y un convencional de apellido no Baccini, sino que Baccini, era esposo de Leonor Caputo, una de las hijas de Salvador Caputo, y la Constitución del 62 se votó el 14 de abril de 1962, el 29 de marzo había sido derrocado ya Frondizi, don Carlos Silvestre Begni sabía que ese gobierno se caía, el gobierno de él. Cuando se vota la Constitución, hay un hecho muy importante, que es la publicación de la Constitución. Si no se publica, no tiene vigencia. Bueno, gracias a Dios, se juró un 14 de abril, que era sábado. El domingo sale publicada la Constitución en el Litoral. Gracias a este convencional Baccini, que tenía obviamente la posibilidad de publicar, porque su esposa era una de las dueñas del Litoral, se publica la Constitución de la provincia de Santa Fe, primero en el Litoral el 14 de abril, el 15 de abril, y el 18 de abril se publica en el boletín oficial, y el 22 de abril es derrocado don Carlos Silvestre Begni. Se anulan todas las elecciones. Había sido elegido en diciembre del 61 Carballo, el nuevo gobernador de Santa Fe, nunca pudo asumir, un hombre de Rosario. Cae el gobernador Silvestre Begni, pero la Constitución quedó vigente, la Constitución del 62. Y ahí tenemos personas como Decio Ula, tenemos como el doctor Rosúa, el doctor Quilibarda, el doctor, Raimonda del PDP, Aldo Emilio Tesio, ex gobernador de Esperanza, pero de la ciudad de Santa Fe, ex gobernador. Luciano Molinas, aquel hombre que puso en vigencia la Constitución del 21 en sesión de rueda, estuvo. El doctor Robere, que fue el padre jurídico de la Constitución. Héctor Gómez Machado, hombre que por ahí también pasa desapercibido, él fue el presidente de la Convención Constituyente. Este señor era el presidente del bloque de los radicales intransigentes en Buenos Aires, y fue el hombre que salva a la República Argentina de que no tome el poder los militares en 1962. ¿Por qué? Porque era abogado, obviamente se había recibido en la Universidad Nacional del Litoral, Héctor Gómez Machado, tiene una quinta muy linda que ahora se derrumbó ahí en Carcarañá, cerca de Rosario. Él, junto al presidente de la Corte, Ollanarte, de la Corte Suprema, hacen jurar. ¿Ustedes se acuerdan de Guido? Guido era el presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Frondizi. Cuando va a asumir el militar, que lo derroca a Frondizi, gracias a Machado y Ollanarte hacen jurar, por la ley de acefalía, hacen jurarlo a Guido. Así que toda esa historia, que es tan linda y tan rica, obviamente conocida por nadie, porque ni sabemos quién es López, pero no vamos a saber quién es Héctor Gómez Machado. La idea es también que esta constituyente sea un poco también didáctica en eso, y tengamos en cuenta que tenemos una historia riquísima, muy rica, en la acervo constitucional. Ojalá que tengamos la altura de la circunstancia de aquellos que han trabajado mucho en la reforma de la Constitución, y que lo hagamos fundamentalmente pareciéndonos un poquito más a la Constitución del 62 y menos a intrusos. Gracias, senador Rodrigo Borla. Bien, hasta ahí entonces, gracias a Hernán ahí que nos ha hecho de contacto. Muchas gracias, Hernán. Gracias por el contacto permanente. Gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo. Hernán Coronica, allí en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. En este momento el senador Borla brindaba una conferencia, un poco haciendo un repaso de lo que fue la primera semana de la reforma de la Constitución. Por supuesto, muchas gracias. Siempre digo que esto es importante y por eso lo hacemos. El hecho de cubrir este tipo de conferencias de prensa que tienen que ver con la historia. Hoy, gente de San Justo se está formando parte de la historia de nuestra provincia de Santa Fe. Y debemos destacar y remarcar esto. Mariela, adelante, por favor. Espere, no la abrí. Agua,